Asegura tu futuro, la familia, tus bienes también, la salud y en la vejez. Invierte en lo que amas, respaldo patrimonial, da confianza, respaldo patrimonial, protege lo que amas, vive seguro. Pero no podemos dividirlas, no podemos dividir nuestra sensación espiritual o inmaterial de lo material. Cuando nosotros tenemos una enfermedad o cuando hay falta económica en el hogar, la realidad es que nuestra fe se ve a prueba. Y entonces, cuando nosotros administramos mal nuestro dinero, forzosamente van a venir pruebas también espirituales. Dice la Biblia, voy a citar varios versículos dentro de esta conferencia, porque obviamente es las finanzas y la Biblia. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto nos habla de una responsabilidad con las finanzas, con lo que nosotros nos toca administrar. Si nosotros estamos mal financieramente, van a venir problemas de salud, van a venir problemas emocionales. Dicen por ahí que el matrimonio, en el matrimonio hay mucho amor, pero cuando falta el dinero, el amor se puede ir por la ventana. Y esa es la realidad. Si no hay administración adecuada de las finanzas, por mucho amor que se tenga, la realidad es que quien te ama te ayuda a ahorrar. Otra de las razones por las cuales la Biblia nos habla de las finanzas es que el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Cuando nosotros confiamos en otras cosas que no es Dios, realmente estamos confiando en nuestro poder, estamos confiando en nuestra capacidad, por así decirlo, y pensamos que las cosas no vienen de la mano de Dios. A veces creemos, hoy por ejemplo se habló de un tema paranormal que se mencionó en nuestro chat, y podemos creer muchas cosas espirituales, pero cuando hablamos de Dios, desafortunadamente cada vez más sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestros principios, de nuestra familia. Y realmente cuando nosotros lo sacamos es cuando la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Bueno, nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida. El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. La Biblia habla de un Dios que existía en ese tiempo. La traducción eh, curiosa porque el Dios es el Dios Mamón, y dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y justamente ahí se refiere al Dios Mamón, que era un Dios que hablaba o se mencionaba acerca de las riquezas. Estas son las tres razones por las cuales es importante identificar el por qué la Biblia habla de las finanzas. Voy a tratar de irme un poquito rápido para avanzar lo más que se pueda, porque realmente esto es una serie de conferencias de, pues, por lo menos unas 15, 20 horas. Pero voy a tratar de hacer un resumen lo más rápido posible. En primer lugar, tenemos que hablar de la responsabilidad de Dios. Dios se compromete con algo hacia la humanidad, hacia nosotros. ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios? ¿A qué se compromete Dios con nosotros en cuanto a las finanzas? En primer lugar, la primera responsabilidad es que Dios es dueño de todo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando nosotros entendemos que a Dios le pertenece todo, quiero que en este momento volteen a ver lo que está enfrente de sus computadoras. Si está una pared, si está un muro, pues entonces volteen a ver su casa, volteen hacia los lados, vean cada una de las cosas que están en su hogar. Mírense cómo están vestidos, si están acompañados de algún familiar, mírenlo. Y quiero decirles que todo eso que ustedes acaban de ver no es suyo. No es suyo, le pertenece a Dios. De Dios es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y entonces esto cambia nuestra perspectiva cuando vienen pruebas importantes, como por ejemplo, híjole, me robaron el carro. Híjole, se quemó mi casa.
se enfermó mi hijo, se enfermó mi esposa, se enfermó un familiar que yo amo mucho. Y cuando entendemos que eso no es mío, que le pertenece a Dios, entonces nosotros podemos descargar un factor emocional muy importante. Cuando yo trabajaba en la Universidad Madero y me tocó coordinar justamente esa licenciatura que también diseñé, recuerdo que unos meses después llovió tan fuerte que se inundó la cancha de básquetbol, de la cual se presumía tanto que era de las duelas más sofisticadas de todo el país. El que estaba administrando evidentemente se preocupó y buscó a las personas que iban a reparar esa duela. Sin embargo, yo estoy completamente seguro que él se fue a dormir a su casa tranquilamente porque no era la duela de su casa, era la duela del lugar donde él trabajaba. Obviamente, su responsabilidad era administrarla. Y de la misma manera, hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos tanto apego que nos pega muy fuerte cuando sufrimos una pérdida. Pero debemos entender que las cosas le pertenecen a Dios. Probablemente no nos va a alcanzar a ver la contraparte de este tema con respecto a nuestra responsabilidad, pero lo voy a mencionar brevemente. Si de Dios Él es dueño de todo, esto quiere decir que nosotros solamente somos administradores. Esto es bien interesante. Voy a regresar un poquito antes de que vean esta imagen. Cuando estaban las cruzadas, los soldados que iban a las cruzadas se bautizaban porque justamente en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino, que fue quien se convirtió, él fue quien instituyó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces los soldados al bautizarse se bautizaban completamente, pero dejaban la espada afuera y decían, todo te pertenece a ti menos mi espada, porque si no, no voy a poder hacer justicia con mi espada, matar. Hoy en día sucede algo muy similar y bueno, el nombre no crean que lo puse a propósito, es pura casualidad. Y dice, bueno, Carlitos, cuando yo te bautice, todo lo que vaya debajo del agua le pertenecerá a Dios. ¿Y qué creen que hizo Carlitos? Miren. A veces le decimos, Dios, yo te entrego todo, pero realmente mis finanzas no te metas. Y hay dos cosas en la vida que no nos gusta que nos toquen. Cuando nosotros tenemos problemas financieros, no nos gusta que nos digan nuestros problemas financieros. Y cuando tenemos problemas familiares con nuestra esposa, nuestro esposo, no nos gusta que nos mencionen esos problemas. Son dos cosas que no nos gusta que nos hablen. La otra responsabilidad de Dios es que si Dios es dueño de todo, quiero que entonces entendamos que Dios tiene el control de todo. Dice la Biblia, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares. Este versículo siguiente es mi favorito. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados. Y a veces pudiéramos pensar que las cosas que nos pasan pudieran ser las peores. Yo les cuento brevemente, a lo mejor los que me conocen saben el estilo de vida que yo llevo, el estilo de vida económico, pero si yo les contara que a los 18 años yo me encontraba en Guadalajara con una sola mochila y una guitarra en la mano, y que la forma en la que pagué mis estudios era cantando en los camiones y trabajando de albañil y pintando y haciendo, bueno, hice muchas cosas con tal de pagar mis estudios, en ese momento pocos me lo creerían. Y algunos me dicen, oye, ¿y cómo puedes darle gracias a Dios por eso, por esa situación que tú viviste? Bueno, la realidad es que si yo no hubiera vivido eso, y que les puedo contar muchas experiencias muy curiosas de la austeridad con la que viví por lo menos 4 años en Guadalajara, creo que yo no valoraría lo que hoy tengo, y que cada cosa que Dios pone en mis manos, yo le doy gracias a Dios porque me lo está poniendo en las manos. Otra de las cosas es que Dios provee de nuestras necesidades. Y aquí voy a tocar un tema bien importante y que a lo mejor pudiera causar calambres, porque a veces pensamos que el varón es el proveedor. Y eso es lo que nos han enseñado culturalmente. Y desafortunadamente ese concepto no es bíblico. Dios no ha dicho que el hombre sea el proveedor. Y a veces hasta se culpa
equivocadamente y se dice, es que la iglesia nos ha enseñado culturalmente y está equivocado. Y sí, efectivamente, el hombre no es el proveedor del hogar. La Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla también de que Dios es el proveedor y que puede proveer a través de 4 formas. Puede proveer a través del varón, puede proveer a través de la mujer, puede proveer a través de ambos o puede proveer a través de cualquier otro medio que ni siquiera nosotros podemos entender. Y yo creo que más de uno de los que estamos en esta conferencia, en algún momento hemos sufrido austeridad, hemos sufrido problemas, varones a lo mejor en algún momento las esposas han tenido que sacar la casta y decir, amor, no te preocupes, hoy me toca a mí, hoy te invito yo. O a veces los dos están mordiéndose las uñas y no saben ni siquiera qué van a comer el siguiente día, no sé si a alguien les ha pasado eso, y por alguna razón algo sucede, alguien te invita a comer, algo pasa, pero Dios provee. Y hay muchos versículos que podemos citar con respecto a este tema. Nos quedan solamente 3 minutos, voy a apurarme para ver si podemos tocar los temas de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, si decíamos que Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos mayordomos de las posesiones de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:26, y también esta es una mala interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, semejante a nosotros, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados de la tierra y sobre todos los reptiles terrestres. Génesis capítulo 1 no habla de alma, cuerpo, espíritu, no habla de nada de eso, habla de que el hombre es un administrador. Y la Biblia en ese capítulo en específico nos habla de que Dios coloca al hombre en el huerto del Edén como un administrador de ese huerto. Nosotros solamente somos administradores. Voy a ir rápido, ya no voy a mencionar tantos detalles, pero bueno, principalmente para que ustedes se puedan ir por lo menos con la información completa de este tema. La Biblia dice que debemos de ser fieles. Dice, ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y si alguno de ustedes tiene empleados, yo creo que lo más importante es precisamente la fidelidad y la honestidad. Recuerdo una ocasión que mi papá, él tenía algunos empleados y me dice que había una persona que era la persona más puntual, la más responsable, la que siempre tenía todo preparado, y que un día llegó y le dijo, oiga, ingeniero, necesito pedirle vacaciones para tal fecha, tal día, bla, bla, bla. Y me cuenta mi papá que tenían muchísimo trabajo encima y que no podía dejar ir de vacaciones a prácticamente a nadie. Pero era una persona tan responsable y que podía confiar tanto en esa persona que él, la respuesta fue curiosa, le dijo, eres tan fiel a tu trabajo que no te puedo decir que no. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener empleados así? Bueno, si nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos, les aseguro que muchas de las cosas que ustedes hacen, a lo que se dediquen, Dios les va a prosperar. Porque justamente si nosotros somos justos con nuestros empleados, cuánto más Dios que pone las cosas en nuestras manos para administrarlas. Este video desafortunadamente ya no lo vamos a poder ver porque tarda prácticamente 3 minutos. Pero bueno, en la fidelidad Dios nos bendice y es justamente lo que les decía hace un momento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me voy a manifestar a él. Voy a cerrar nada más con este cuadro, porque este también es un cuadro muy importante que desafortunadamente en varias líneas teológicas se ha enseñado de una manera equivocada. Tenemos aquí las teologías, por así decirlo, teología de la pobreza, prosperidad y mayordomía. De la pobreza podemos identificar la teología de la liberación. Tener posesiones, ¿qué significa? ¿Qué es malo? ¿Qué es pecado? Por otro lado, la prosperidad dice que es un derecho, pero la mayordomía, lo que dice la Biblia es que es una responsabilidad. Si tú tienes posesiones, eres responsable de esas posesiones.
El trabajo no es una necesidad básica, no es una maldición, tampoco es para enriquecerse, es para servir a los demás. ¿Quiénes son los espirituales? La teología de la liberación dice que los pobres, la teología de la prosperidad dice que son los ricos, pero la Biblia dice que son los fieles. ¿Quiénes son los carnales y los perdidos? Los ricos, dice la liberación. La prosperidad dice que son los pobres, pero la mayordomía dice que son los infieles. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos dinero? ¿Por obligación o por miedo? Porque habremos de recibir más. ¿Han escuchado? Da más y vas a recibir más. No, el damos porque amamos a Dios, porque amamos su reino, porque amamos lo que hacemos. ¿Por qué gastamos? ¿Gastamos con temor, con falta de gozo? ¿Gastamos superficialmente o con derroche? ¿O gastamos en oración y de manera responsable? Esto es a grandes rasgos lo que habla la Biblia acerca de las finanzas, y espero que esta breve conferencia les sea de beneficio a todos ustedes. Recuerden que la forma en la que gastamos nuestro dinero es un reflejo externo de una condición espiritual interna. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, querido Luis. Gracias, Luis. Y bueno, vamos a pasar a la sección, bravo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano en el chat. Preguntas para nuestro orador. Jorge Merubia, adelante. Gracias. En realidad no es una pregunta, es un comentario, es una felicitación. En mi caso, yo no soy religioso, yo soy agnóstico. Sin embargo, intelectualmente me parece fascinante la forma en la que conectas aspectos de la Biblia con una interpretación financiera, y me parece muy nutritivo en muchos casos partes del análisis, y en términos no ser religioso no es lo mismo que no ser espiritual. Entonces, en términos espirituales me parece fascinante justamente esta, y iba a retomar lo que mencionaste ahorita al final justamente, ¿no? Como la parte, como lo que uno emana es reflejo de cómo se maneja internamente. Y esto incluye, por supuesto, la dimensión financiera. Así que muchas gracias por tu excelente sesión, Luis. Gracias, Jorgito. Saludos. ¿Alguien más con preguntas? Carlos López, adelante. Yo tengo una pregunta, Luisito, acerca de la Biblia y las finanzas. ¿Qué opinión tienes del mensaje que a lo mejor yo, por no ser conocedor de la Biblia, o más bien no tener una preparación en ese aspecto, no sabría cómo interpretar el hecho de que los pobres son los que deben de salvarse y de que todo debe de ser en base a los pobres, y la exaltación de la pobreza y de la humildad? ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, el pasaje por excelencia que habla precisamente de la pobreza y de la humildad es, o bueno, no un pasaje en particular, sino Mateo, todo el Evangelio de Mateo, que incluso le llaman el banquete mesiánico, habla precisamente de la necesidad que tienen los más vulnerables de nuestra sociedad. Y no quiere decir que los ricos sean malos, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lidia, la vendedora de púrpura, narrada en Hechos, si no mal recuerdo, creo que es capítulo 16, que pone a disposición, dice, el oikos, su casa, y precisamente de esa palabra proviene la palabra economía o economía. La pobreza de la cual se habla en la Biblia y por la cual se exalta tanto es porque justamente los vulnerables son los que claman más justicia. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, Mateo capítulo 25 y habla de que Jesucristo vendrá y que va a separar a los cabritos de las ovejas, le preguntan a Jesucristo, pero ¿cómo nos vamos a identificar en ese momento? Y entonces él dice, bueno, cuando me vieron sediento, no me dieron de beber, cuando me vieron hambriento, no me dieron de comer, estaba en la cárcel y no me visitaste. Entonces dicen,
¿cuándo fue que estuviste así o cuándo estuviste en la cárcel y no lo hicimos? Y entonces Jesucristo dice, cuando no lo hicieron, justamente a uno de estos más pequeños, refiriéndose a los más vulnerables de nuestra sociedad, es porque no demostraron la fe que dicen tener. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es interesante porque la fe se manifiesta, incluso se habla de que tú dices que tienes fe sin obras, yo te voy a enseñar mi fe a través de mis obras. Entonces realmente la fe se manifiesta a través de las obras y las obras se van a manifestar a través de la gente más vulnerable. Esa es la razón por la cual la Biblia y en particular Mateo tiene un enfoque muy fuerte hacia ese tema. Desafortunadamente se malinterpreta a veces haciéndose alarde hacia una línea de liberación o por otro lado hacia una línea de la prosperidad, pero la Biblia es muy, muy centrada en ese tema, nos habla de una mayordomía. Espero que haya contribuido, Carlitos. Carlos Robles. Gracias, Luis. Fantástica y muy interesante tu ponencia. Y quería, siendo tú un estudioso del tema de la teología, resolver una duda contigo. Cuando yo tenía 20 años, en un curso de evangelización, nos decían que la parábola o el pasaje de la multiplicación de los panes, que para todos, porque para mi edad era un tema de magia, básicamente de magia, de un milagro, ¿no? Que era, pues no había suficiente comida y de pronto metieron 2, 3 panes y tal, y de pronto empezaron a salir como conejos ¿no? Conejos del sombrero y alcanzó para todos, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues está padre como acto de fe, de magia. Y nos decían en evangelización que no, que en la realidad la interpretación real, por lo menos de la gente que estudiaba teología, y por eso te lo pregunto si es así, es que no era así, que en la realidad lo que sucedió es que todos los invitados llegaron con sus viandas, con sus víveres, y metieron en los canastos lo que traían. Todo el mundo depositó en el centro, en los canastos, sus viandas, y después lo que hicieron fue tomar de esos mismos canastos y empezar a repartir entre los invitados, y entonces al final de todo ese ágape que se estaba haciendo ahí, sobró una cantidad enorme de pescados y de panes. Entonces el milagro que está detrás de la acción es el milagro del compartir, hablando de finanzas o de economía, el milagro de la sinergia donde 2 más 2 suma 5. Pues a mí me sorprendió porque le vi un sentido muchísimo, de ser así, de un sentido muchísimo más práctico y mucho más aplicable a la vida cotidiana que el de pronto meter y sacar conejos del sombrero. No sé si lo que nos contaron esa vez sí suena o está totalmente perdido. Bueno, en tema de teología, existen muchos comentarios bíblicos de muchas líneas. En algunas ocasiones se puede leer desde un punto de vista dogmático, bíblico, sistemático, dependiendo desde qué punto de vista se vea. Y sí, efectivamente, yo ya había escuchado también esa postura. Es una postura, puede ser. Sin embargo, no debemos olvidar que los milagros de Jesús o los milagros narrados en la Biblia no son uno, no son dos, son muchísimos, son infinidades. Podemos hablar de las plagas de Egipto, podemos hablar de la resucitación de Lázaro, podemos hablar de, pues no sé, o sea, muchos milagros que nosotros podemos encontrar en la Biblia y que se dieron justamente en una época histórica en la que fue lo suficientemente tecnológica, por así decirlo, para resguardar la historicidad de cada evento y lo suficientemente austera como para que no existiera la tecnología suficiente para reproducir lo que sucedió en esos milagros. Y hoy les digo, una persona caminó sobre las aguas, realmente no nos va a causar impresión porque la tecnología es tan avanzada que muchas cosas de las que se narran en la Biblia se podrían reproducir de manera fehaciente en este momento. Sin embargo,
Hay un historiador que yo les recomiendo mucho, para mí creo que es el historiador más importante, se llama Josefo, y él registra muchos momentos paralelos a la historia bíblica y que queda, digamos, de acuerdo a la postura en la que se interprete ese pasaje. Yo en lo personal considero que sí fue un milagro de Jesucristo, sin embargo, el creer que haya sido un acto de compartir y de que todos hayan llevado, no me parece algo que afecte en algún sentido nuestra fe, ¿no? Yo en lo particular creo que sí fue un milagro, y bueno, hay muchas posturas, no solamente ahí. Por ejemplo, cuando convierte el agua en vino, algunos dirán, no, es que no era vino. Bueno, no, la Biblia así habla, era un vino, y era un vino que emborrachaba. Entonces, hay muchas cosas que están alrededor, ¿no? No he estudiado a la totalidad de ese pasaje, esa postura, pero yo en lo particular creo que sí fue un milagro, y la otra, digo, no está mal, creo que también la podemos interpretar de esa manera. Gracias. Andrés Rivera. Sí. Muy buena ponencia, amigo, en verdad. ¿Cómo tú en este tiempo de COVID que estamos viviendo y todo, nos ayudas a que las finanzas bíblicas podemos parecernos a la viuda que dio esa pequeña moneda y no la beneficencia que muchos hacemos socialmente para agradar más a las personas y no a Dios? No entendí bien la pregunta, Andrés, si pudieras repetirla. ¿Cómo podemos acercarnos más a la viuda que dio esa moneda y no hacer la beneficencia social que se hace muchas veces por agradar a las personas y no a Dios? Ok. Ya entendí. Creo que viene más de un sentido del por qué hacemos lo que hacemos. Algunos me preguntan, oye, ¿por qué si estudiaste teología, por qué si fuiste maestro de teología, por qué hoy te dedicas a las finanzas, por qué a los números? Y la respuesta es muy sencilla. Creo que desde muy pequeño, algo que quedó en mi corazón fue el deseo de ayudar. Y por eso me dedico a lo que me dedico, porque yo sé que en el momento en el que yo cierro un seguro, en el que hago la venta de un seguro, sí estoy pensando a lo mejor en una comisión, estoy pensando en lo que yo voy a ganar, pero la realidad es que lo que más me motiva es el ayudar a la gente. Y en ese sentido, creo que el ayudar no solamente está en quien contrata un seguro, hablando específicamente de mi profesión, sino en quien puedo yo dejar algo para cambiar su vida, por lo menos en conocimiento. Hace 2 o 3 años más o menos, andando en bicicleta, me gusta mucho el ciclismo de montaña, una amiga se acercó conmigo, había estudiado en la UDLA, una de las mejores universidades del país, había hecho una maestría en España y vivía al día. Me dice, no me alcanza el dinero. Y entonces le dije, bueno, vamos a platicar, vamos a ver de qué manera puedes hacer algo diferente. Digo, ¿por qué no compras una camilla? Ella era fisioterapeuta, compra una camilla, y empezamos a hacer ideas, a hacer planes. 2 años después, ella me contacta y me dice, amigo, lo que tú me dijiste en esa rodada, lo apliqué, me sirvió, y hoy te llamo porque ya estoy lista para planear mi retiro. Para mí, o sea, lo más fabuloso fue la satisfacción de ver que a lo mejor un poquito del conocimiento que yo le compartí, ella lo aplicó y su vida cambió. Y realmente creo que lo más importante no es el tema de que si ya está ahorrando para su retiro, no, lo más importante es que hoy en día es una persona responsable, que sabe en qué gastar, en qué no gastar, en cómo administrar su dinero, en cómo ayudar a los demás, incluso con su propio negocio, ¿no? Eso es lo más importante, Andrés, el ayudar. Gracias. Una última pregunta. Sofi Paz solicitó la palabra. Ok. Adelante, Sofi. Gracias. Buenas noches para todos. Yo quería compartir, bueno, más que nada también gracias por el tema. Y pues sí, el peligro de las riquezas. Y ya Jesús lo dice, que
bueno, es un poco más la tentación en los que poseen abundancia y riquezas, eh, el apego a las cosas y demás, ¿no? Pero no descarta Jesús también los que a lo mejor no poseen muchas riquezas, pero eso poco que poseen pueden estar apegados. Y pues la invitación que hace es al abandono, sean muchas, sean pocas tus riquezas materiales o espirituales, es el abandono a la providencia, y ya Jesús también lo menciona en la Biblia, de las aves, de las flores. Entonces, ese abandono a la providencia de Dios, como dicen, si tienes en abundancia, pues bendito sea Dios, y si no tienes, pues también bendito sea Dios. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, buenas noches. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Y Sofía. bueno, muchas gracias, Luis. Y mi propósito con esta sesión, con todos ustedes, si bien estamos viviendo un momento difícil en el que pues estamos viviendo duelos por la salud, por la pérdida de la rutina, etcétera. Hay mucha gente que está teniendo un duelo por la pérdida de estabilidad económica, de estabilidad financiera. Y como nos decía en la ponencia, pues nuestras finanzas son un reflejo de lo que hay en nuestro interior, o como dirían en el budismo, no hay afuera y afuera. Todo lo que hay en tu entorno y todo lo que hay fuera de ti es un reflejo de tu interior. Y con esto, pues, mi intención para con ustedes es que esta plática les haya servido, les haya hecho reflexionar y ir hacia adentro, ver dentro de ustedes y encontrar, pues, una solución a cualquier problema financiero. Pues, reciban de mi parte, si algo les sirvió esta plática, pues un abrazo, un abracito para el alma. Pues, Muchísimas gracias. Gracias, Estefi. Gracias, gracias. Y bueno, pues pasamos al reconocimiento de nuestro orador. Muchísimas gracias, Luis. Felicidades por tan extraordinaria plática. La verdad es que yo no me hubiera imaginado como un tema así, ¿no? Finanzas y la Biblia, ¿no? Me deja mucha enseñanza y también mucha reflexión. De verdad, gracias. Y bueno, le pedimos a Carlitos que pueda compartir el reconocimiento. Jorge Merubia, ¿podrías leerlo, por favor? Gracias, Estefi. Con todo gusto, muchas gracias. Felicidades, Estef. gracias. El Club Rotario Puebla Centro Histórico otorga el presente reconocimiento al licenciado José Luis Rodríguez Flores por su destacada participación con nuestra ponencia Las Finanzas y la Biblia. Firman la presidenta de nuestro club, Ivette Lara Aguilar, y el secretario del club, Jorge Merubia Pastor, servidor, a 15 de febrero del año 2021. Muchas gracias, querido Luis. Un placer escucharte. Gracias. Bravo, bravo, gracias. Y bueno, regreso mazo y campana virtual a la presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefi. Gracias también a Lore y a Neto por sus intervenciones. Gracias, gracias. ¿Les parece que pasemos a la fotografía? Porfa, George. Entonces, a ver, tú nos indicas. Sí, claro que sí, Beth. Listo por acá y vamos a abordar. Si gustan encender sus cámaras, quienes no las tengan encendidas, por favor. Tenemos 40 participantes, vamos a requerir 2 tomas de pantalla por lo menos. Entonces va la primera fotografía, exacto, ahí si gustan centrarse, muy bien. Y nos regalan sus bellas sonrisas, por favor. ¿Listos? 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Salió la primera y salió muy bien. Ahora va la segunda. Segundo bloque, también se repiten varias de las personas. Un segundito. Un segundito, ahí en esa siguiente toma ya salió nuestro querido amigo Joel, ya salió Pepe también. Ok. Listos. 3,
2. Muy bien, excelente. 3, 2, 1. Perfecto. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, George. Y bueno, pues vamos a pasar a palabra libre. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, pues yo empiezo. Nos hicieron un donativo de 5,000 pesos y hoy ya recibí los overoles que se mandaron a hacer con nuestro amigo Benja. Ya me los entregó Nayeli. Y me parece que fueron 35 overoles, ¿sí, George? 33, ¿no? 33, ok. 33 overoles. No, perdón, 34. 34, ok, ajá, bueno. Por otro lado, también me contactó nuestra amiga Maggie Palomino, que también está dispuesta a hacer un donativo. Entonces, bueno, se va a poner en contacto con Nayeli. ¿No? Y bueno, pues, ¿qué otra cosa? Bueno, pues en esta parte de Pinta México, pues está el 23 precisamente de febrero, el aniversario de Rotary. Y bueno, pues realmente yo creo que es dar a conocer también nuestra marca, ¿no? Nuestra organización como Rotarios, pues dado que no podemos hacer como tal algún evento externo. Eso por un lado. Y tendría yo otra cosa, George, ¿no te acuerdas? Bueno, a propósito de esta campaña de Pinta México, Ajá, adelante. yo propondría que pudiéramos a lo mejor, iba a sugerir como una foto de club, pero digamos que como tenemos un año de no podernos reunir en persona, a lo mejor podríamos tener como una especie de adaptación de esto con nuestras fotos aquí de estas que estamos tomando al final de cada sesión y hacer una modificación o bien un collage de quienes quieran. Por ejemplo, yo soy de los que a mí no me gustan ese tipo de estilos, pero, o sea, mucha gente sí, por supuesto. Entonces, a lo mejor el club podría hacer una publicación. Como club hacemos una publicación donde tengamos, digamos, un collage de Ivette, un collage donde esté la fotografía de Ivette, de Luis, de Charlie Robles, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor una como esta que tenemos como toma de pantalla, de todos apareciendo, que también tenga este tipo de diseño y ya además podríamos cada uno de nosotros, quien quiera, puede compartir esa misma publicación en sus redes, además de la individual, pero digamos la propuesta es tener una colectiva, una propuesta colectiva como club. ¿Qué les parece? Si Perfecto. gustan levantar sus manos quienes estén a favor de hacer ¿Sí? Va. Bien, entonces en la semana les solicitamos sus fotografías, que alguien nos apoye con hacer el armado del collage, les regresamos a cada quien sus fotografías en el mismo chat y hacemos la grupal. Y ya nos aseguramos de que para el 23 ya haya quedado listo. Gracias. Muchas gracias por todas las participaciones. Una vez que ya habló la presidenta, ya no puede haber ningún otro tema diferente en palabra libre. Así que procedemos entonces ya al campanazo final. Bueno, podemos hacer la excepción, Bobby. Si alguien más tiene algo importante. Sí, a ver. Perdón, Bobby. No, sí, o sea, nada más el recordatorio. Gracias, sí, vamos a tomar en cuenta. Yo nada más acuérdate que había solicitado a Carlitos una silla de ruedas, no sé qué posibilidad habría de que se le pudiera apoyar. Eso era, ajá. Sí, a favor. Creo que en la junta comentamos que sí, entonces yo creo que se van a poner en contacto contigo, Isa, más fácil. Gracias. Entonces, pues yo creo que yo estoy a favor también. Carlitos, creo que la mayoría, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias. ¿Alguien más? Me gustaría recordarles que para la sesión de información de la beca Rotary Propaz se había colocado, como bien nos comentó Steffi, para el día 22, lunes 22. Por un conflicto de agenda, va a ser el 1 de marzo. 1 de marzo a las 7 de la tarde. Ese día, si alguien tiene una candidata o candidato para la beca Rotary Propaz, para la maestría del 2022-2023,
mándenlo por favor a esa sesión. Le pueden pasar mi contacto para que yo le pase el vínculo de Zoom. Por supuesto, quien guste de ustedes, como simplemente enterarse más del programa, puede asistir a la sesión, pero la sesión más que orientada a los rotarios, que sí va a tener un componente, de eso, está orientada a que los participantes ya los conozcamos, ya ya tengamos unos 5, 7, 9 participantes que hayan dicho, yo estoy interesado en competir, y que ahí sea su patada de salida para iniciar estos meses de preparación y estar listos. ¿Ok? Entonces, pero recuerden, no se trata de invitar a un familiar, a un sobrino que, ay, es brillante y me interesa que tenga una beca de maestría. No. Es una competencia global donde van a competir y quedar seleccionados 50 de las mejores 50 personas del mundo en un programa muy competitivo, y tienen que tener ya la experiencia. No es para alguien que está terminando la licenciatura y está listo y tiene 22 años, para alguien que ya tiene 28 años, 35 años y que quiere respaldar una carrera que ya ha venido construyendo. Entonces, nosotros como club, asegurémonos de mandar el mejor perfil posible. ¿Sale? Listo. Muchísimas gracias, George. 57. Y bueno, pues gracias a nuestro orador, gracias a nuestros invitados, a nuestra amiga Steffi, que fue directora de sesión. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Y bueno, siendo las 22:19, damos por terminada nuestra sesión de Club Rotario Puebla Centro Histórico. Muchísimas gracias. Buenas noches.